Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de tu podcast Nos vemos en el cine. Me encuentro, como siempre, acompañada por Miguel Guerrero. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Carla, muy bien. Aquí acompañando también en tu podcast favorito de cine. Sí, yo también muy contenta porque, bueno, estamos en pleno mes de octubre con muchas actividades, varias novedades que ya hemos presentado al público. Claro. Y, por supuesto, porque se viene Halloween. La mejor noche que tenemos en octubre. Y como siempre iniciamos este primer bloque hablando de los ciclos de cine que estamos presentando en Extensión Utalca. Hoy es el turno de la película Hellraiser del año 1987, que es parte de nuestro ciclo El Grito de la Carne de Body Horror. Bueno, podríamos hablar... Ya han estado también bien interesantes las funciones. Sí. Hasta convocatoria, como es octubre, y buenos conversatorios también que se han dado. Así que... agradecer al público. Agradecerles, claro, que han podido nutrir cada una de las películas en buenas conversaciones, actividades, y se siente ya como el ambiente, como el terror nos lleva también a pensar otras cosas sobre lo que vemos y lo que somos. Sí, en plena spooky season. Sí, tenemos más o menos la ficha mínima de la película. Si nos puedes contar, Miguel, sobre Hellraiser, su director. Esta película está, podríamos decirlo, en la parte un poco más tardía de los cines de los 80, es del 87, y está escrita originalmente, ¿cierto?, en la obra literaria, pero también dirigida en este caso por su mismo creador, que es Clive Barker. Clive Barker, artista multifacético, pero viene de la literatura, tiene trabajos también en artes visuales, y en este caso como su producción autoral de Hellraiser, que se hace cargo. Entonces llega en una producción británica, ¿cierto?, con ciertos guiños a Estados Unidos. Ahí le vamos a contar más o menos qué es lo que pasa. Y la película trata entonces, destaca, ¿cierto?, por representar gráficamente la historia de una pareja que se muda a una antigua casa. Será allí donde descubrirán a una horrible criatura, la cual se esconde en el piso de arriba, y que se trata del hermano de nuestro protagonista. Como que no dice mucho, pero también dice harto. Es una película bien críptica, ¿cierto? Y vamos a partir conversando entonces cuáles fueron tus impresiones al verla. ¿La habías visto antes? ¿La conocías? No es una película que se sabe, ¿cierto? Existe, tiene una iconografía súper clara que la podríamos identificar, pero también saber qué te pareció a ti en esta visita. Sí, bueno, yo no estoy tan acostumbrada a ver cine de terror, entonces esta película no la había visto. Primera vez que la tuve que ver para este ciclo, lo cual fue bastante impactante. Pero entiendo también la importancia que tiene dentro del cine de terror y por qué es una película de culto y que los amantes de este género tienen que ver sí o sí. Porque obviamente la idea es que los invitemos a que vayan a verla. Esto es una experiencia la película, sí, sin duda. Sí, y claro, además porque tiene ciertas características que la hacen ser una película ya clásica. Primero por sus elementos que tiene de producción, que el mismo escritor de la novela dirige la película por primera vez sin saber nada de cine. Y lo hace muy bien, por cierto. Claro. De hecho, es interesante que sea un debut también logrado en hartos aspectos. Eso habla también bien de la concepción como de la historia, del imaginario, y estas ganas de querer hacerse cargo de su propia historia, porque muchos escritores delegan, ¿cierto? Y después sufren las consecuencias de una película de una historia que quizás no se contó como la pensaban. Claro, no quedan conformes. De hecho, a él le pasó eso, como que le habían adaptado 2 cuentos anteriores y a él no le gustó, y entonces dijo, no, yo voy a dirigir mi propio libro, mi propia historia. Claro, se tomó el desafío.
y confiaron en él, bueno, con un presupuesto acotado, pero igual un presupuesto para poder hacer una película con efectos especiales que hoy en día vemos muy rudimentarios, claro, artesanales, pero que no han envejecido mal, se podría decir al día de hoy, porque extrañamente son las películas que mejor envejecen, las que han trabajado más todavía desde la línea de los efectos prácticos, ¿cierto? Estos efectos especiales que suceden frente a pantalla, a la cámara. Y lo digital se ve más artificial. Se ve mucho más artificial falso. porque también las tecnologías van cambiando. Entonces, es interesante cómo esta visita a este tipo de cine nos permite valorar aún más, que fue parte también del conversatorio La Cosa en su momento, como este tipo de terror se encuentra con estos genios, estos locos de los efectos especiales, que hay tantos artistas también dando buenos productos, y por eso tenemos también ese imaginario tan potente del cine de los 80 en efectos especiales. O sea, los monstruos que recordamos también vienen de esas mentes y de esas creaciones y de esos trabajos que tienen que ver con fotografía, ¿cierto? Con marionetas, con animatronic, con un montón de elementos que van construyendo esta textura. Sí, así que, bueno, esta película Hellraiser transforma el dolor y el placer en una misma pulsión. Es una película que trabaja el dolor físico y toca el tema del deseo en el cine de terror, que no es la única película que lo hace. Entonces, claro, en esta película en particular está el tema de los vínculos, las relaciones amorosas, y las infidelidades, que tienen que ver con el deseo prohibido. Claro. Que yo siento que tiene que ver mucho con la religión, con la moral, con lo correctamente o políticamente correcto. Entonces, yo creo que viene mucho por ahí. El terror se ha sustentado un poco de eso, de los pecados, porque la infidelidad en el catolicismo es considerada un pecado. Entonces, ese deseo oscuro, claro, que se explora en Hellraiser y las películas que vienen más adelante. ¿Cómo lo ves tú en esta película? Me gusta también como la interrogante, porque es una película que plantea interrogantes bien potentes. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar, cierto? Como por atravesar los límites del placer, ¿no? Como qué precios estamos dispuestos emocionales también, pero también de piel. Yo creo que es lo que también revela esta relación que tiene el deseo y carne, que bien se trabaja en este tipo de rol, y lo hemos visto también en otras películas, sobre todo en este ciclo. Entonces queda súper bien ubicada la película en el contexto del body horror, y sin embargo es una película que también es muy distinta a lo que conocemos. Es una producción británica que viene a heredar un poco lo que es el cine de terror británico, pero que había pasado su auge ya hace bastante años con la Hammer, con las películas de terror, ¿cierto? Al año 60, 70, pero también en una moda, por así decirlo, cinematográfica del slasher, ¿cierto? Como un cine más podría decirse como entretención, pero que tiene también toda una estructura bien interesante de trabajar. Y a la vez también un contexto como de muy conservador también. Entonces, en ese contexto de donde hay, me imagino, como una línea política a través de decisiones, como estas transformaciones industriales que estaba teniendo, estos retrocesos industriales que estaba teniendo en ese entonces el Reino Unido, más el alza también de un cine mucho más visceral y mucho más que afecte también con el, pero que a la vez también era norteamericano. Entonces, siento que construye la película una lectura justamente opuesta a lo que hacían las otras películas, y ahí está, yo creo, donde más nos perturba, que es, yo creo que es una fascinación que nos tiene pendiente justamente en tratar de entender a estos personajes que se mueven por motivaciones tan complejas en la historia, ¿cierto? Tenemos porque igual la sinopsis es bastante ambigua, pero uno la podría situar desde hartas líneas, ¿cierto?
pero básicamente está este personaje, Frank, que es quien encuentra este cubo, ¿cierto? La configuración del lamento, que se le llama, que esconde secretos, ¿cierto? La caja como figura metafórica también de una caja Pandora, de algo que se tiene que revelar y que siempre es mucho más profundo y más complejo lo que hay en el interior o lo que libera la caja que la caja por fuera. Podríamos estar en una línea de los objetos malditos. Pero él tiene un deseo, como decías tú, ¿cierto? Una necesidad de buscar sensaciones que ya vayan más al límite de lo que ya frecuenta. Un personaje que está desbordado en ese sentido también. Y que funciona como el puntapié de la película, ¿cierto? Este misterio de la caja. Que entonces, de hecho, parte de la película... Muy Indiana Jones lo sentí, como esta caja que se compra, se adquiere como en una tienda de antigüedades, que te la entrega un señor así como con un rostro así como muy serio y te pasa la caja y no te dice nada más. Sabe totalmente lo que está entregando y lo que está echando a andar con esta, ¿cierto? Con esta trayectoria, probablemente de cuántos viene también ese movimiento, cómo llegó la caja hacia él. Y eso nos fascina también, como que yo creo que ahí hay algo, la película trabaja también desde el punto de vista con nosotros entrando en ese deseo. Lo que vemos en ese comienzo justamente también es el desborde del deseo, como ese límite cruzado que rompe todo el tipo también de relación, y la aparición de los cenobitas, que son estos entes como el sacerdocio, ¿cierto?, del dolor, como... Claro. Y esta lectura que tiene que ver con ese deseo, el placer, ¿cierto?, pero también el dolor, está construido justamente por estos roles que van teniendo. Los personajes tienen su historia, tienen sus motivaciones, pero ellos viven en un orden que está construido justamente por los cenobitas. Claro, que vienen del infierno. O sea, claro. La caja lo que te permite es que se abra esta puerta. Claro. Aquí la pusieron como traducción la puerta al infierno, Hellraiser, claro, como la bajada. Sí, que te lleva a esa dimensión oscura donde se mezcla el placer y el dolor, que tiene que ver con el sadomasoquismo, que en otras películas no se había tocado, que en ese sentido igual hay una diferencia de esta película en cuanto a la temática con otras películas famosas de terror como Halloween o películas de slasher, donde la motivación está el asesino, está la violencia, pero acá está el dolor y el sufrimiento a partir de una búsqueda de placer. Claro, los personajes se mueven de acuerdo a sus propias intenciones y lo que nosotros vamos viendo es las consecuencias que dan siempre sus propias motivaciones. No hay un acto que no tenga como una especie de coincidencia maldita. En realidad la caja se abre por voluntad, no es como que cae la caja y se abre sola y sucede esto, sino que tiene que ver, y que a lo mejor a veces las películas de slasher funcionan de ese punto de vista, pero también a la trayectoria terminan convirtiéndose en obras muy morales a veces y punitivas. En este caso, a pesar de que uno ve un imaginario súper justamente como punitivo, es todo lo contrario, como una película que habla más que nada de la ejecución de prácticas, ¿cierto?, que tienen que ver con el costo de lo que buscamos. Entonces, yo creo que ahí la película juega con algo súper humano y a la vez construye todo este universo tan exquisito, tan lleno de elementos, como tú decías, propio de las culturas, como del bondage, ¿cierto? Como que va integrando también esta como oda al látex, a las cadenas. Entonces todos estos elementos se van mezclando sin querer siquiera como caer en caricatura, de hecho, y eso yo creo que es lo más fascinante que tiene la película, que nos presenta y se empieza a desenvolver secuencias de escenas que son visualmente súper atrapantes, súper perturbadoras en varios momentos, pero que tiene todo un eje ritual, como una ceremonia del dolor. Y esa me recuerda mucho también como a la operación de Ojos sin Rostro, como el ritual de la operación de cortar la piel, ¿cierto? Y sacar el rostro, pero en este caso es un ritual que está
está puesto en el juego, y yo creo que eso desplaza al género. El gran valor de la obra es que se relaciona con el género, lo tensiona y también lo desplaza hacia otra... Lo lleva más allá. Sí. Sí. Y hay elementos, como decías tú, que tienen que ver con la atmósfera, con la ambientación, el maquillaje, Claro. Que de verdad son elementos que se transforman en una pesadilla al momento de verla. Como, esa sería como una palabra para definir, como una película hecha pesadilla. Por ejemplo, el mismo personaje de Frank, cuando aparece, que es body horror total, o sea, él está ahí. De hecho, en la primera escena es súper impactante cuando aparece este personaje. No quiero hacer spoiler. Estamos sin spoilers, sí. ¿cierto? Pero también el tema de la carne. Las partes del cuerpo mutiladas, que tiene que ver con la nueva carne, con Cronenberg, que ya hemos visto en La Mosca. Claro. Y cómo se trabaja eso a partir del arte que tiene la película, que es súper fuerte. Sí, trabaja esta como la forma de obrar también este deseo que es descrito en el libro. Igual es descrito de manera muy interesante, como porque este es un contrato que se hace, ¿cierto? A través de la caja. No es como que la caja sucede, y no es que se frota como la lámpara de Aladino, ¿cierto? Y surge el deseo, o sea, se conecta con lo que quieren. Y eso tiene una relación visual casi metafórica con lo que les sucede, les va sucediendo también. Y Frank es parte también de esta línea. Él cruza aún más el límite. Y esto es parte del comienzo, así que no es sorpresa, pero paga con su cuerpo, en fondo, como el costo de este contrato, de esta búsqueda. Lo que viene a partir de ahí justamente es lo que es necesario para volver también. Y eso yo creo que genera también el punto, porque ahí entra otro personaje, ¿cierto? Que es Lucía, ¿cierto? La chica. Julia, perdón, que es la esposa, esta familia que se va a vivir a esta casa, que es justo una casa donde había vivido el hermano, ¿cierto? Frank. Esta casa que está como maldita, de alguna manera. Claro, y que aparentemente se ve una casa súper inofensiva, que es un poco más bien lo que se buscaba en su momento, como porque es un barrio, como un sueño burgués, como una casa. De hecho, ellos llegan y están muy emocionados por la casa, ¿no? Como que tiene los distintos pisos, tú sabes que hay algo oscuro, pero en realidad ellos, los personajes, no están conscientes de eso. La encuentran sucia por este desuso que había tenido a través del hermano, este hermano de la que no se sabe nada más allá de que era un tiro al aire. Nosotros lo vimos anteriormente, ¿cierto?, en el comienzo de la película, pero más o menos este es como el punto de pie. Tiene que ver, o sea, yo creo que el origen fuerte, porque independiente de lo que le pasa al hermano son sus consecuencias, lo que le pasa a esta familia es otra. La esposa de esta familia, que es ¿cómo se llama? Julia, ocultaba, ¿cierto?, una relación que tenía con Frank. Con su cuñado. Con su cuñado. Sí. Entonces, una teleserie tremenda, pero un triángulo. Pero que nos va a llevar justamente al lugar que tiene la voluntad de justamente de este proyecto de reencarnación de Frank. Entonces el regreso a la vida también es fascinante en cómo se va construyendo, y ahí la película arranca, y ahí ya nos entramos en todas las acciones que van a suceder justamente para que a la vez Frank pueda volver a la vida, ¿cierto?, de una manera muy terrible, con estos sacrificios que necesita justamente para recuperar su propio cuerpo. Pero también el proceso me recuerda a La Mosca, en el sentido de que es un proceso lento. Entonces vamos viendo justamente las fisuras que va generando esto, y la tensión en este como triángulo, entre comillas, amoroso del deseo. Claro. Mencionaste la casa también, que se usó una casa real para hacer la película. Lo único que fue un estudio fue el sótano. Entonces, me acordé también de Los ojos sin rostro, de esta casa también que tiene varios pisos, que hay que subir escalera. Acá es lo mismo, como que el infierno estuviese arriba. Claro, de hecho, yo creo que
la estructura como castillesca, ¿cierto? Que nos ayuda también a entender esta relación que tienen los espacios. Entonces es una película que trabaja y administra súper bien las locaciones. Es súper íntima, habla de la relación también. Y también nos ofrece este otro personaje que es la hija, no de Julia, pero es la hija de Frank, que es Kirsty, ¿cierto? Ella quizás mal llamada Final Girl, pero tiene un elemento que nos va a conectar también con la historia del cubo, ¿cierto? Con la historia de este aparato, de este artefacto, pero también en cómo ella ayuda a revelar y a conducir las acciones que nos llevan al clímax de la película. Entonces, claro. Si bien yo creo que la película nos sitúa más desde el punto de vista desde quienes desean y lo que hacen justamente para poder hacer como cumplir sus deseos y los costos que esto significa, también muestra como estos daños colaterales que después son los que abren la saga posteriormente. Claro, como la herencia de esta maldición se podría decir, que continúa en las siguientes generaciones. No, y la maldición como de ser humano, como que algo no va a estar fuera de lo... Como que el deseo hay que aprender a lidiar con el deseo si es que no terminamos como atrapados en él. Entonces, yo creo que ahí también la película juega a plantearnos eso. Lo otro también que es interesante tiene que ver con la artesanía, ¿cierto? Que tiene esta película. Yo creo que trabaja de una manera súper consciente los elementos que tiene, los detalles, hay horror en varios niveles de capa. Entonces yo creo que también la película ahí destaca en construir, en simplificar la casa, ¿cierto? Como el espacio, pero además de la casa están estos otros espacios que son como oníricos, que se abren justamente en esta relación que se tiene con los cenobitas y como este infierno que no es, o que dialoga quizás con el infierno católico, pero propiamente no es un infierno como lo percibimos quizás en estas formas más occidentales, sino que creo que habla más como de que tiene que ver con los puntos de vista. De hecho hablan de que para algunos somos demonios, para otros somos ángeles. Entonces estéticamente tienen una postura muy provocadora y a la vez con ese discurso como que no como que yo creo que nos emplazan también a tensar esas relaciones que tenemos con las figuras, con las deidades. También me hace pensar mucho en esta relación que tenemos con el Vía Crucis, ¿cierto? Como existe también algo ritualístico en la misa que también no deja de ser, más allá obviamente las creencias, pero que tiene una relación con el cuerpo. Y la película tiene muchos elementos que tú podrías decir, esto dialoga muy bien como con las lecturas como religiosas, no en el sentido de que quiera como criticarla, sino que más bien tensa las relaciones y nos plantea el lugar que tiene el deseo, el cuerpo, el dolor. El Cristo en la cruz es un Cristo sufriente, entonces no es tan extraño que podamos ver también quizás películas donde veamos a otros seres sufrir y entender también qué tipo de relación tienen. En este caso el que sufre es como más visto como una víctima. Entonces por eso la película también genera estos sufrimientos que si bien son voluntarios también tienen que ver con el costo de lo que buscan. Claro, hay una búsqueda que es más bien voluntaria, que lo hace más ambiguo también, como ese cuestionamiento y tensión que tú dices, porque al final estas películas, el tema moral lo pone uno en la interpretación. Claro. En ese sentido, cada espectador va a tomar la película de acuerdo a sus creencias y por otro lado, esta es una película que tiene una saga muy larga, o sea, hasta hace muy poco se estrenó la última película. Es impresionante que tenga sea tan grande la saga. Creo que hay 11 películas de Hellraiser. Sí. Demasiado. Igual uno podría decir que tanto se puede estirar el chicle, claro, pero igual no deja de ser, o sea, es un fenómeno, yo creo, y eso nos pasa a veces con el terror, que si uno va a las primeras películas de la saga, uno encuentra efectivamente la razón de por qué esa película logró ese tipo de proyección.
El cine también pensado como industria, pero también con esta lectura que tiene que ver con que detrás hay una muy buena idea. Entonces, esta idea empezó a crecer después a través de las películas, en tratar de explicar un poco más como el lore, ¿cierto? Como toda la historia detrás que sustenta a los cenobitas, quiénes son los personajes, este personaje, el Pinhead, ¿cierto? Personaje mítico ya del cine de terror. Se transforma, sí, se transforma en un elemento clave para entender la relación Hellraiser. O sea, uno ve Hellraiser y ve la imagen del Pinhead, más allá de lo que realmente representa ese personaje en la historia. Y eso es lo más entretenido también que tiene, que le da una fuerza muy potente a la historia detrás. Y las historias protagonistas de cada película se van relacionando con eso, pero en realidad también nos permiten ver cada vez un poquito más allá detrás de esta lectura. Bueno, Miguel, ya tenemos que invitar a la gente a que no se pierda la función de Hellraiser. Por mi parte, creo que las personas tienen que ir a verla y después de ver esta película ya pueden ver de todo, se podría decir. Hay un límite. Es un inicio, te abre una puerta para ver más películas de este estilo y siento yo que es bueno como probar nuestros límites de visionado en este mes, como sobre todo para personas que no son tan cercanas al terror. Y que el terror también, de hecho lo que me encanta de este mes es que es la excusa también para poder enfrentar, o sea, creo que todos deberíamos tener una película de terror favorita. Más allá de que si nos gusta que sea más gore o no, creo que el terror es algo exclusivamente, o sea, en el cine como muy sensible. O sea, el terror es un tipo de sensibilidad, más allá obviamente del artificio. Estamos viendo una película, de hecho es una buena forma de salir a veces de las escenas como que nos perturban, entenderlo también como una construcción, como el terror yo creo que hace muy evidente ese tipo de relación. Entonces poder entregarse, poder salir de las zonas de confort quizás y entrar o sea, esto es parte también de nosotros contarnos historias de terror. Nos hacía también que estuviéramos en un ánimo y que nos asustáramos, y a la vez nos conecta de una forma yo creo que muy, muy importante, como genera comunidad el terror también. Entonces el hablar, el ver películas de terror y hablar de lo que nos asusta, por qué nos asusta, no es simplemente entretenimiento. Creo que hay algo que es muy humano detrás, entonces para bien y para mal. Entonces ese tipo de ambivalencias yo creo que, y enfrentarlas, nos pone con lecturas muy ricas sobre quiénes somos. Entonces obviamente hay que ir a ver este tipo de películas. Hellraiser es un clásico sin duda, y abre muchos temas, yo creo, de conversación que no han abierto otras películas. Entonces es una película también única en su línea como de lo que plantea. Después de Hellraiser vienen muchas películas más, pero Hellraiser es una de las películas que logra situar el tema también, y a través de este vínculo del dolor, el placer. Bueno, Miguel, te tengo algunos anuncios importantes de este mes, que se inició el rally de películas, el cual tiene una ruta con 20 películas, donde ustedes pueden ir avanzando, y cada final de mes hace el sorteo de nuestros tote bags que tenemos con nuestra frase "nos vemos en el cine". Así que la gente ya está participando, y quienes vayan por primera vez pueden pedir su rally, que está hermoso, que es portable, lo pueden guardar en su billetera. Sí, y además que tiene frases también que son especies de logro cada vez que ustedes van a una película. Por otro lado, estamos difundiendo la primera Bienal de Creación y Territorio que organiza la Universidad de Talca, donde nosotros somos parte en la organización de la retrospectiva Theo Kurt, donde vamos a visionar sus primeros trabajos. Son unos cortometrajes y un largo, así que los dejamos invitados. Chileno, ¿cierto? Sí, chileno-español. Esto va a ser el jueves 16 de octubre a las 6:30. Sí. El Theo Kurt va a estar presente para conversar con el público, responder preguntas y bueno, poder aprovechar la oportunidad de conocer el cine. Se va a presentar cortometraje y largometraje, y también va a haber un coffee también para poder bajar cada una de las películas. Así que también es una oportunidad muy buena para que
conozcamos también lecturas locales. Y por último, la primera muestra de cortometrajes maulinos que se viene, esto va a ser el 21 y 22 de noviembre, este fue el último anuncio que hicimos, es una muestra que tiene 2 categorías, escolar y amateur profesional. Ya están abiertas la convocatoria, pueden escribir cualquier duda para que participen. Nosotros estamos considerando en esta muestra cortometrajes desde el 2023 hasta este año, entonces para que nos inscriban y puedan participar. Va a ser libre, vamos a tener votación de público y esperamos también reunirnos en torno a todo este imaginario local, regional. Así es, y por supuesto les recordamos que nuestros ciclos de cine son todos los miércoles a las 7 de la tarde en el Centro de Extensión Utalca, donde nos vemos, Miguel. Nos vemos en el cine. Continuamos, Miguel, con la sección donde comentamos los estrenos que llegan a la cartelera de los cines. Sí. ¿Qué película tenemos para presentarles? Una película que ya se estrenó el jueves 9 de octubre. Sí, se estrenó hace poquito y... ¿De qué película se trata? Yo decir el título, pero yo quiero que me cuentes la sinopsis, a ver si la tiene. Se llama La hermanastra fea. Película 2025, ¿cierto? Dirigida por... Es el debut, ¿cierto? De Emil Blichfeld. Película de Noruega, de horror corporal y que justamente se conecta con nuestro ciclo. ¿Y por qué llega una película noruega, cierto, al cine? O sea, ¿qué nivel también de película estamos enfrentándonos para que haya logrado como trazar toda esa ruta y llegar al estreno en una sala? Sabemos que los estrenos también acá son súper limitados, pero viene fuerte. Sí, bueno, tuvo su paso en el Festival de Cine de Sundance, luego en Berlín, y la tomaron distribuidoras grandes para que llegara acá a Latinoamérica. Y bueno, esta película combina comedia y terror, es una versión retorcida del cuento de la Cenicienta. Y la historia sigue a Elvira en su lucha por competir con su bella hermanastra en un reino donde la belleza es un negocio despiadado. Elvira hará lo que haga falta para captar la atención del príncipe. Entonces ya sabemos que está inspirada en el cuento de la Cenicienta, más cercana a la versión de los hermanos Grimm, que es mucho más oscura. Sí, mucho más oscura. Que el cuento de Disney. Claro. Que entendemos que estos cuentos se abastecen también y se construyen en base a estos relatos orales, entonces también son las adaptaciones que se van dando, pero me encanta siempre esa lectura más oscura de los cuentos, que representan también otro tipo de perspectivas con respecto a los temas de los que hablan. En este caso, ¿qué te pareció a ti la película? Impactante de ver, bueno, desde también ser mujer, porque la película tiene también una crítica a esta cirugía, a estos métodos para conseguir la belleza y poder de alguna manera, entre comillas, corregir los cuerpos. Entonces esta película se podría decir que es una pesadilla quirúrgica por la búsqueda de la belleza y bueno, que yo creo que nos va a recordar mucho a La Sustancia, película que se estrenó el año pasado y que tuvo muchos premios, llegó hasta los premios Oscar y que ¿habrá afectado esa entrada de La Sustancia a que efectivamente ahora estemos hablando de La hermanastra fea? Sí, yo pienso que en gran parte sí, que hubo un impulso ahí desde lo que instaló la película de Coralie Farjad, de hablar de un caso de crítica social, pero a través del body horror. Porque si tratamos, es muy diferente hablar de un tema a través de un drama, pero si lo hacemos desde otro lado, como de una zona diferente, más incómoda. Es más incómodo y causa mayor impacto y provocación. Sí. Entonces, sabemos lo que pasó con La Sustancia. Claro. Y que están opuestamente, históricamente separadas. O sea, yo creo que también el gran punto de esta película es construir una película de body horror, ¿cierto? Pero que está alejada como de esta ciencia ficción, de las soluciones que tiene la medicina, de estos remedios mágicos, aunque hay algunos elementos, pero
pero es previo, esto es una historia epocal, ¿cierto? Donde efectivamente vemos el proceso, como todo lo retorcido que puede ser figurar dentro de un molde que serían estos estándares de belleza, en los cuales ninguna época se salva. Entonces, y sabemos también por las ropas, ¿cierto? Por los distintos mecanismos que uno puede ver, no sé, dentro de la historia, cómo esos estándares se van construyendo y se van transformando en opresión. Y en este caso, lo que vemos también es esa lucha también que tiene que ver con la voluntad, un poco más compleja obviamente, porque hay una historia también como familiar, y vincula también esta búsqueda del príncipe con como una prosperidad económica. Entonces siento yo que también habla un poco de esta relación que tenemos con lo que buscamos en la vida y quiénes tenemos que ser para lograr eso que queremos ser. Claro. Se tensa de una manera, yo creo, muy poética. Es una película que tiene un ritmo bien cuidado. Quizá una de las grandes diferencias también con La Sustancia es que es el ritmo es un poco más lento, pero justamente al bajar ese ritmo hace que se nos puedan abrir como otras lecturas de otro momento, y que a lo mejor también tienen que ver con la época, como yo creo que... Sí. Que lo hace mucho más realista también, como estos procesos de transformación del cuerpo. Que, bueno, la historia está protagonizada por Elvira, que es una chica joven, adolescente, se podría decir. Claro. Que, claro, busca casarse con el príncipe para primero salir de la pobreza. Entonces, claro, está ese tema, esa presión, y por otro lado, la mamá, que quiere también controlarla y moldearla para conseguir el objetivo de que el príncipe le elija. Ella igual está en este como enamoramiento, ¿no? Vive este deseo, por así decirlo, lo proyecta, lo sueña con él, se imagina cómo sería estar también en esta relación súper idílica, que se conecta con los sueños. En ese sentido me gusta ver lo de La Sustancia, porque también es una película súper fuerte con respecto a de verdad todos sentimos como un deseo, ¿cierto? Como una búsqueda de algo. La búsqueda de ella está es difícil que ella se piense fuera de esto, entonces está encaminada en todas estas acciones que la van a llevar justamente en este pasillo que le han dicho que tiene que recorrer, que cada vez se hace más estrecho. Mentalmente quizás ya está más entregada a eso, pero lo que vamos viendo también es esta mutilación física que tiene que sufrir y que tiene que ver con los métodos. Hace una lectura, no todos los métodos son reales los que se utilizan, pero esta serie de cirugías que suceden sin anestesia, yo creo que es también muy perturbador. Más fuerte y grotesco que tiene la película. Sí, y brackets, rinoplastia, ¿cierto? Un montón de cosas que van sucediendo, y también este tema que tiene que ver con la alimentación, ¿cierto? Como con esta el uso del huevo de la lombriz. Sí, de la solitaria que nos lleva también a... Eso sí que es real. Sí, y que sucedía y que posiblemente siguen, bueno, estos elementos, estos productos como milagrosos de comida, como de baja de peso, como comiendo todo lo que quieras, habla también como de esta relación un poco extraña que tiene que ver con lo que buscamos y con lo que queremos también. Sí, y aparte está como la ternura e inocencia del personaje de Elvira, que totalmente. Es muy diferente al personaje de Demi Moore en La Sustancia, que es una mujer ya mayor, que cumple los 50, que ahí se inicia parte del conflicto. Claro, es como dos opuestos, y que obviamente no hay un discernimiento en qué es lo correcto y qué es lo que no. O sea, de las consecuencias que puede haber aquí, aunque sí hay cierta conciencia, porque como dices tú, ella de alguna manera es su sueño que casarse con este príncipe, que todo esto a los hombres los deja también, hay una mirada súper dura hacia los hombres, como los deja
como, bueno, el tema del patriarcado, violencia que hay detrás, el abuso que hay por parte de la parte masculina en la historia. Se desmitifica el príncipe azul, ¿cierto? Sí. Y yo creo que también es uno de los grandes, porque no funcionaría quizá en otra época. O sea, aquí literalmente es un príncipe. Entonces, de verdad que nos sirve para entender esta lectura y esta forma como cuentos de hadas. Me hace pensar mucho de David Lynch. Y de hecho, uno de los directores que le gusta mucho a la directora, David Cronenberg, por cierto, de uno de sus grandes referentes, pero también se abastece de Lars von Trier en esta lectura como más nórdica del cine. Claro, está más cercana. Y que de verdad uno lo entiende a través de los diálogos como una especie de realismo súper extraño que está mezclado en esta fantasía como oscura sobre el cuerpo. Entonces la fotografía también es tremenda. Yo creo que es un tremendo debut de esta directora. Ella hablaba también del casting y cómo logra encontrar el personaje de Elvira, que de verdad le hace mucho sentido, pero después en las pruebas, en el trabajo que tiene que ver con la película, aflora realmente mucho más el talento de esta actriz que yo creo que no va a quedar nunca, o sea, la vamos a recordar siempre por este personaje. Yo creo que es un personaje muy bien logrado, con una historia que va creciendo de manera como un torrente que se va abriendo hacia también un poco el dolor, pero también tiene un pesar en los personajes que va haciendo que todo esto se vaya moviendo. Y como nosotros entendemos más o menos y conocemos la historia, la Cenicienta, es solamente localizar y ubicar los roles, porque también invierte muchas cosas. Y en ese sentido yo creo que la construye como una obra muy original, con mucha identidad, mucha visión autoral. La directora en un momento pensó en pedir a otra persona que escribiera el guión, y de alguna forma la decisión vuelve a caer en ella, y es como, tiene que ser tu proyecto, tienes que dirigirlo, tienes que escribirlo y tienes que construir esta visión. Y lo que relata también en su entrevista es que habla mucho también de ella, Elvira. Entonces creo que es una película tremendamente como coherente con toda la lectura que busca hacer, que también sigue siendo una crítica súper necesaria en estos tiempos, a pesar de que la historia es de una época. Nos habla también de la vigencia que tiene la reflexión que tenemos que tener siempre con estos cánones de belleza y con todo lo que estamos dispuestos a hacer, y para seguir ciertas estructuras, ciertos moldes, como Elvira, y también como los personajes que están en esta danza, también que hay unas secuencias de danza que son muy muy lindas, que también le gustó mucho a la directora poder trabajar. Entonces siento que, claro, se presenta como tú decías, como una comedia, pero también es terror, una sátira. Tiene muchos elementos que van haciendo que la película sea bastante equilibrada en distintos géneros. Entonces, claro, uno la defiende desde el body horror porque nos encanta lo que el body horror produce, pero en realidad es una película que se puede ver también desde otra arista y disfrutarla totalmente en el impacto, hasta donde se puede disfrutar, pero el impacto que deja la película, yo creo que va a dejar, probablemente sea una de las grandes películas que vamos a estar hablando, yo creo, a final de año. Lo digo porque para mí también es una de mis películas favoritas que he visto este año. Wow. Yo creo que tiene todas las cosas que tú decís, perfecto. Esa, de verdad se agradece todo el trabajo. Y la película, ojo, que tiene el trabajo también de una veterana en vestuario, porque es una película de época, sabemos lo que significa y nos imaginamos, pero al verla uno ve efectivamente cómo se construye todos estos sets. Y es Manon Rasmussen, que es una diseñadora de vestuario que ha sido la partner de Lars von Trier en sus películas. O sea, películas de época, distintas películas, desde Europa, incluso en todo su cine ha estado Bailarín en la oscuridad, Melancolía, Dogville, que es una de las películas que le encanta a la directora. Entonces yo creo que ahí hay también una relación muy bonita y además que ella contaba que se había involucrado mucho en el proceso de cada uno de los departamentos. Entonces uno ve la película y uno sabe que hay un autor, una visión de autora que va recorriendo cada uno de los elementos, la música, la fotografía, la actuación, el guión. Yo creo que todo está en un muy buen nivel, y por lo mismo uno
después la película se desenvuelve y uno la aprecia entre las distintas capas que tiene. Claro, y la directora en una entrevista dice que la película la hizo también como un mensaje de empatía y de comprender también, porque ella también sufrió esa presión que en realidad sufrimos las mujeres. Y que es bien loco porque son temas cercanos. Que uno dice, claro, muchas veces estas imposiciones del sistema patriarcal y machista son fácilmente una película de terror. Sí, que uno la misma realidad, en su momento claro, no toma conciencia, pero sí lo son. Entonces es importante desde ahí de las motivaciones que tiene la directora para hacerlo. Y tú mencionaste que esta es una de tus películas favoritas y me imagino que la debes tener registrada en esta hermosa agenda, un completo cinéfilo, donde los amantes del cine la tienen que tener porque es una especie de bitácora donde ustedes pueden registrar sus películas favoritas, por supuesto, las que vayan viendo también, porque por un lado es importante tener este registro porque a mí me pasa igual personalmente que se me olvidan las películas que he visto de un año para otro, y en esta agenda, además de incluir la ficha técnica de la película, pueden escribir su opinión, su apreciación, dónde la vieron, ponerle nota con completo. Entonces es una agenda muy especial para ir registrando esas películas que nos marcan, y en las funciones ustedes la pueden adquirir. Sí, también nos pueden escribir en redes sociales. Vamos a tener puntitos de venta. Se vienen los puntos de venta y mientras tanto la pueden encargar también por las redes sociales, además de otros productos que tenemos en las funciones a la venta, como el tazón cinéfilo, chapita, sticker, imanes con el personaje del completo cinéfilo. Así que ya lo saben, pueden en adquirir una palabra, su agenda. Sí, ¿cómo describirías esta película? ¿En una palabra? Sí, es la última frase, ¿cierto? Yo no puedo poner ahí lo que te pregunta, ¿me recordó a o en una también palabra? Yo también puse Dead Ringers, Barry Lyndon, Suspiria, La Sustancia, ¿cierto? En una palabra, ¿cómo describirías la hermanastra fea? A ver si... Provocadora. Provocadora, sí. Sí. Está retorcida. Grotesca. Sí, también. Es que nos lleva a eso. Y bueno, la semana pasada inauguramos un pequeño juego, dinámica, donde vinculamos las dos películas de las que hablamos en cada capítulo, y donde ponemos en relación, en este caso, Hellraiser con la hermanastra fea. Bueno, hay puntos en común, obviamente, porque están dentro del mismo género del body horror, están los temas de la mutilación del cuerpo, el deseo también, a lo que nos puede llevar la obsesión también, y el deseo, lo prohibido. Claro. ¿Y qué es para ti? ¿Cómo lo puedes vincular tú? Trato de no adelantarme y escribir como para hacerlo más orgánico, pero me hace mucho más sentido, según lo que hemos conversado, que el deseo es también una prisión. Como el deseo también nos puede volver, nos envuelve y de alguna forma también nos restringe, a pesar de que uno cree que es algo que nos libera. Entonces, en ambos casos, que son búsquedas muy distintas, porque uno busca un placer y el otro busca también, como en la hermanastra, quizás como un estatus, pero también una parte afectiva. Ella quiere amar, de alguna forma Elvira quiere amar, y eso nos conecta, yo creo, con algo muy sensible. Y por otro lado, en esta historia de Hellraiser es algo muy oscuro, pero a la vez es muy real. O sea, también los personajes se desean y quieren muy estar instintivo juntos. También. Sí, como sexual también, porque también se presenta como desde esa línea. Entonces, como esa corriente también nos puede llevar a un abismo. Entonces yo creo que a un descontrol. Sí, ambas películas nos llevan hacia eso. Y en el caso de Hellraiser, como está en esta línea, como que se proyecta hacia el mundo, hacia la saga,
se extiende mucho más y se abre. En el caso de La Hermanastra Fea creo que tiene un cierre que es totalmente abierto sí. Pero también yo lo encuentro como muy honesto con la historia que está contando. Y eso para mí el final también me encantó. Entonces creo que logran ambas en tonos muy distintos, pero logran dejarnos con una lectura reflexiones súper potentes. Sí, y termina muy distinto de la sustancia, ¿no? Sí. Sin más spoiler. Y bueno, les damos las gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo capítulo de Nos vemos en el cine, y les recordamos que los capítulos se estrenan todos los sábados a las 22 horas por la Radio Universidad de Talca 102.1 FM, y los lunes el capítulo completo en versión YouTube y Spotify. Suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse, denle like, compartan La Palabra del Cine. Vamos a ir creciendo, pero esperamos convertirnos en su podcast favorito. Eso esperamos. Así es. Así que muchas gracias, Miguel, por la conversa. Y nos vemos en el cine. Nos vemos en el cine.